Ya, gloria a Dios, Dios les bendiga a mis amados hermanos, les bendiga a los hermanos que están en Facebook, orando por ser de bendición para vuestras vidas. Vamos a abrir nuestra Biblia para entrar con el tema, somos templo del Dios viviente. Ese es el tema, somos templo del Dios viviente. Y tomamos 1 Corintios, capítulo 3, Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Primera de Corintios, capítulo 3, Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 al 17. Palabra la leemos honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No es la pregunta que se hace, perdón, hay que darle sentido a eso porque están esos paréntesis. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, dice, santo es. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra que es bendita por los siglos de los siglos. Háblanos, edifícanos, consuélanos, anímanos, exhórtanos a través de tu palabra. Que lleguemos a comprender cuán importante es ser templo del Espíritu Santo. Dame ciencia y sabiduría, Señor, para hablarle en el nombre de Jesús. Y que cada uno de nosotros, especialmente yo primero, sea edificado, confortado, animado, exhortado por tu palabra. Y ser de bendición para edificar el cuerpo de Cristo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Mis amados, aquí Pablo habla, ¿verdad? Que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Dice Pablo haciéndoles la pregunta a la iglesia de Corintios. ¿No saben ustedes que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, Pablo les está diciendo, les está exhortando a través de esa palabra que Dios lo inspira a hablar. Sin duda esta iglesia de Corintios estaba carnal, y era carnal la mayoría, ¿verdad? Usted ve a la iglesia de Corintios, muchos dicen no es la iglesia de Gálatas, no es Corintios, era la carnal. Corintios habla de los frutos de la carne, pero las manifestaciones de la carne se manifestaron, perdónenme la redundancia, en la iglesia de Corintios. Por eso Pablo tuvo que exhortarles y decirles, ¿verdad? ¿No saben ustedes, no entienden ustedes que ustedes son templo del Espíritu de Dios? Y ahí viene la otra palabra, ¿verdad? Sin duda Pablo estaba exhortándolos en el amor del Señor. El espíritu que había en él entró en celos al ver la carnalidad de la iglesia. Dice, si alguno destruye el templo de Dios, ¿cómo puedo yo destruir el templo de Dios? ¿Cómo puedo yo hacer que este templo sea destruido? A través de volver a las prácticas de pecado que yo y usted teníamos, ¿verdad? A lo que yo hacía cuando no era templo de Dios, a los pecados que yo hacía cuando no era un santuario de Dios. Entonces dice, si yo vuelvo a lo mismo, Él me va a destruir a mí, ¿verdad? Él lo hará de diferentes formas. Y lo más lamentable y lo más triste sería que el Espíritu de Dios se vaya de nuestras vidas, que es lo más lamentable. Amén o no amén, mis amados. Que se vaya el Espíritu Santo de Dios. Una vez que se va el Espíritu Santo de Dios de ti, ahí viene la destrucción, la decadencia de tu vida, de mi vida, si cometemos y empezamos a hacer lo que a Dios no le agrada. Otras cosas en las cuales, mi amado hermano, que dice aquí, si alguno destruye el templo de Dios, ¿verdad? Dios lo destruirá a él.
Una de las cosas que es frecuente en estos tiempos, en la juventud y tiempos atrás, es la masturbación, tanto del hombre como de la mujer, ¿verdad? Ahí estás destruyendo el templo de Dios también. Entonces ahí está, mi amado hermano, que puede venir el castigo de Dios, ¿verdad? Porque todo pecado tiene su retribución. Todo pecado tiene su paga. Cuando tú lo haces, ya empiezas a hacer como hábito. Entonces dice, mis amados hermanos, si alguno destruye el templo de Dios, hablándole a los corintios y hablándole a la iglesia, aleluya, Cristo te ama. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y ahí reafirma lo que está diciendo. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, somos nosotros. ¿Qué dice? Santo es. Santo es algo puro, algo limpio. ¿Y cómo fui limpiado yo para ser santo? Por esa preciosa sangre de Jesucristo. Me perdonó de tantos pecados que yo hice. Me limpió de todo eso malo que yo hacía. Entonces, volver a retomar eso, estaría volviendo a infringir, a violar los mandamientos de Dios. Ya conociéndolos, que es lo más lamentable. El que sabiendo por la palabra y volver a hacer el pecado que hacíamos usted y yo, conociéndolo, es más lamentable todavía. Porque dice que no tendrá por inocente, ¿qué dice? Al culpable. Entonces usted y yo estamos fritos y hacemos algo malo. Entonces, mi amado hermano, viéndolo el versículo 16, nuestro cuerpo, ¿cuál es nuestro cuerpo? Nuestra carne. Lo que se compone mi cuerpo, ¿verdad? Mis ojos, mis manos, mis pies, se compone mi cuerpo, que representa mi carne. Nuestro cuerpo, o nuestra carne, hoy es un templo, un santuario, un lugar sagrado para Dios. Esto que tenemos. Recuerden que cuando Dios hizo construir el tabernáculo en los tiempos de Moisés, ese tabernáculo, templo, santuario de Dios, era santo. Y también era un templo movible, un templo que se lo movía de diferentes lugares donde Dios estaba encaminándolos a la Nueva Jerusalén. Entonces ese templo, ese tabernáculo era ambulante, digamos así, que era cargado para ser llevado a la tierra prometida. Hoy ha cambiado la cosa. Ya nosotros, usted y yo, no representamos algo literal, algo material. Ahora nosotros somos, con este cuerpo de carne y hueso, templos ambulantes de Dios. A nosotros, donde quiera que usted y yo vamos como templos de Dios, Él está con nosotros. Así como estuvo en el tiempo antiguo, ¿verdad? Dios con su pueblo exteriormente. Ahora camina Dios con nosotros interiormente. Qué bello es, ¿verdad? Tener a Dios en nosotros a través de esa manifestación de que vive el Espíritu Santo en usted y en mí. Estoy en la esquina, soy el templo de Dios. Estoy en el trabajo, estoy en la escuela, en el colegio, donde quiera que yo estoy, soy templo de Dios. Por eso que hay que cuidar el templo de Dios. Si no cuidamos el templo de Dios, corremos riesgo que Él nos destruya a nosotros. Entonces, mi amor hermanos, nuestro cuerpo, nuestra carne es un templo, un santuario, un lugar sagrado para Dios. O sea, somos un templo ambulante. Dentro de mi cuerpo, de mi carne, vive el Espíritu Santo. Todo creyente que ha nacido de nuevo es una vivienda, es algo que permanece a través del Espíritu Santo. Vive permanentemente en usted y en mí. Por eso hay que cuidar el templo del Espíritu Santo. ¿Tenemos o no tenemos que cuidar nuestra carne?
Que no se llene de concupiscencias. Que no se llene del hombre viejo anterior, mis amados. Porque ahí es donde está la lucha. ¿Quién no tiene luchas con su carne? ¿Quién me puede decir que no tiene luchas con su carne? Nadie. Pero el hombre que vive en intimidad con Dios siempre saldrá victorioso. Amén o no amén, mis amados. Siempre saldrá victorioso. Porque tiene una vida íntima con Dios. En toda cosa que se levante, su carne se levanta pidiendo las cosas viejas. ¿Ah? Porque el que te venga pensamiento, todas esas cosas, no pecas. Tú pecas cuando actúas de acuerdo a ese pensamiento que te vino. Si tú actúas, pecaste. Porque muchas veces a mí me pasaba eso cuando me venían a decir, hermano, me vino este pensamiento, ya pequé. No, hermano, no pecaste, le digo. Lo hiciste, le digo. No, eso no pecaste. La tentación que viene a tu mente no es pecado. Pecado es cuando tú cedes a ese pensamiento malo y lo practicas en acción. Ahí es pecado. Pero toda tentación que te viene a la mente no es pecado. Tú tienes que rechazarlo en el nombre de Jesús. Llevar cautivo todo ese pensamiento malo a la obediencia a Cristo. ¿Ah? Entonces toda tentación que te venga a la mente, mientras tú no cedas, no estás pecando. Dios está permitiendo ser tentado, ser probado con un propósito. Porque Dios tiene que ir perfeccionando el cuerpo de Cristo. Dios tiene que ir perfeccionando el cuerpo de Cristo a través de tantas cosas que Dios permite que en usted y en mí se levanten. Denle aplausos al Señor. Entonces somos templo del Espíritu Santo. Qué privilegio tan grande, ¿verdad? Tener el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Qué bello es, mi amado hermano. Entonces, dentro de mi cuerpo vive el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, vamos a ver otra parte, el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Vamos a enfocarnos en varios puntos, mis amados hermanos. Vamos a enfocarnos en la unión con Cristo, que me trajo la promesa del Padre. Esa unión con Cristo nos lleva a la unidad a través del Espíritu Santo en nosotros. Juan 17, 21. Vamos a ver Juan 17, 21. Mire lo que dice. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué me une a mí a Dios? ¿Qué me hace que yo me una a mi Dios? El Espíritu Santo. ¿Por quién me une a Dios el Espíritu Santo? Por Cristo. Por Cristo. Porque Cristo dice, yo voy al Padre a rogar por la promesa. Yo voy a rogar para que les envíe el Espíritu Santo con aquel que van a poder vencer. Y especialmente con ese Espíritu Santo que van a poder tener intimidad con mi Padre, así como yo lo tengo. ¿Ves cuán importante es el Espíritu Santo? Que nos une al Padre por los méritos de Jesucristo, por la promesa del Padre. ¿Ah? Mi Cristo fue a rogar. ¿Ustedes saben lo que es rogar? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, o sea, otro divino ser. Fue a rogar al Padre. Padre, mira, dale de tu espíritu. Pero si me pueden traicionar, Padre, yo pagué precio. Estoy parafraseando. Yo pagué precio para que tú les des de tu espíritu a ellos, como me lo diste a mí. ¿Ah? Entonces mi Cristo estuvo rogando para que nos dé el Espíritu, porque Dios sabía que muchos íbamos a pisotear el Espíritu Santo. O sea, íbamos a pisotear, como dice la Biblia,
su preciosa sangre, apartándonos, haciendo lo malo. Pero Dios lo hizo por el Hijo, no por nosotros. Por su Hijo nos dio de su Espíritu. No lo merecíamos, pero nos lo dio. Porque con eso es que podemos vencer, amémonos de mis amados. Con eso es que somos victoriosos, pues, con el Espíritu Santo. Entonces esa unión con Cristo nos lleva a la unidad a través del Espíritu Santo en nosotros. También somos participantes de su naturaleza divina. ¿Cuál es esa participación de ser de su naturaleza divina? El Espíritu Santo. Mira lo que dice Primera de Pedro. Capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Cuál es esa herencia incorruptible, incontaminada? La presencia del Espíritu Santo en usted y en Dios. ¿Ah? Por eso hay que amar al Espíritu Santo. ¿Ah? Hay que cuidar el Espíritu Santo. No hay que estar metidos en hábitos de pecado, mis amados hermanos. Entonces somos participantes de su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que teníamos cuando pertenecíamos al mundo y vivíamos en sus concupiscencias. Primera de Pedro 1:4, ¿verdad? ¿Ah? Como Cristo, mis amados hermanos, como Cristo heredó nuestras culpas y se llevó nuestro pecado, haciéndose el partícipe de nuestra naturaleza humana. ¿Ah? ¿Quién mejor conoce al hombre que Jesucristo? Porque Él tomó naturaleza humana, o sea, se encarnó en un hombre. Miren lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 14. Hebreos capítulo 3, versículo 14. Donde mi Cristo heredó nuestras culpas y se llevó nuestros pecados, haciéndose partícipe de nuestra naturaleza humana. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los hijos participaron de carne y sangre, carne pecadoras, por nuestras venas corría pecado, maldad, hermano. Eso lo heredamos de nuestros primeros padres. Así que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Él también participó de lo mismo. O sea, Él se encarnó en un hombre. ¿Ah? Con la diferencia de que Él nunca pecó. Esa es la única diferencia. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Dice que Él destruyó la muerte porque Él tenía el imperio de la muerte. Pero si nosotros vamos a morir físicamente, ¿cómo eso de que Él tiene el imperio de la muerte? Cristo se llevó eso. ¿Qué quiere decir eso, mis amados hermanos? Está hablando de la muerte eterna. Dice un pasaje bíblico que debemos cuidarnos de aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Entonces Él viene, aparte de que viene por tu carne, Él la quiere matar, la quiere destruir. Lo que más quiere es lo que hay dentro de ti. ¿Qué hay dentro de ti y de mí? El alma. El alma. Esa es la que quiere Él. Esa es la que Él quiere llevarse a la condenación eterna. Por eso, mi amor hermano, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte eterna. Eso es lo más preciado para Dios. Dios lo que más anhela salvar es tu alma que tu carne. ¿Ah? Así que no te la andes cepillando, no le andes sacando brillo a tu carne puerca. Andan que se retocan y que 10 veces se están que se miran, sigo siendo guapo, soy el mismo.
peínate una sola vez, déjate ser arefecioso. A las mujeres, porque las mujeres es bien detallosas, pero las mujeres. No me quieras, fuera. No me quieras, fuera, y sigue probando, y probando, y probando. Y así son ellas. Porque tú vengas hecho el arefecioso también, hermano. Aunque puede haber hombres así, ¿sí o no, hermano? Pueden haber hombres así, detallosísimos. Yo les llamo arefeciosísimos, hermano. Entonces, lo que el enemigo quiere es tu carne, pero sabe que la carne se va a comer los gusanos. Pero lo que más anhela es tu alma. De ese dijo que nos cuidemos, de aquel que puede destruir tu carne y tu alma en el infierno. ¿Ah? ¿Cuántos mártires no pagaron precio de sangre, hermano? Nosotros admiramos a esos hombres, hermano, que murieron en la hoguera, murieron a espada, los apóstoles murieron feo, hermano. Hombres que pagaron precio, mis amados, para entrar al reino de los cielos. Y aquí medio ya te cortas el dedo, ay, ya no quiero ir, ay, no, ya estoy enfermo, ya estoy enfermo. Una cortadita que se hace, un pequeño dolorcito que les viene, ya no pueden avanzar. Se quedan. Y no miramos a esos mártires. Cómo padecieron, cómo sufrieron, hermano. Por Cristo. ¿Usted está así dispuesto a padecer por Cristo? Bueno, todos dicen amén. No todos dicen amén. Ya les viene algo, ya no puedo. Ya se sienten derrotados. Ya se sienten cabizbajos. Ya se ponen en un rincón, ahí hasta como idiotas, hermano. Sacudirte, hermano. ¿Ah? Este evangelio es de valientes. ¿Amén o no amén? Si eras valiente en el mundo que tenía 2 ametralladoras, 2 tanques de guerra, 4 misiles, ¿no tenías tú? Y vienes acá, más cobarde que este. Aquí es donde se ven los verdaderos valientes. Nosotros somos valientes por el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Amén o no amén. Dele aplauso al Señor. Aquí el cobarde sale cobrando. Así que si eres cobarde, ahí está la puerta. Está abierta. Entonces, mi amado hermano, o sea, Cristo preparó el camino para, a través de su obediencia, su sacrificio, seamos templos de Dios. A través de su sacrificio, a través de su obediencia, pagó precio para que usted y yo hoy disfrutemos y tengamos el Espíritu Santo. A Él le costó lágrimas, sufrimiento, hermano. ¿Ah? Entonces, para darnos el Espíritu Dios, Él miró a su Hijo. Miró a su Hijo. Cómo sufrió y cómo padeció. Por ti les doy el Espíritu. Qué bello es mi Cristo, hermano. Entonces, mi amado hermanos, mi Cristo preparó el camino a través de su padecimiento y sacrificio. Y hoy somos templos de Dios. El nacimiento espiritual me lleva, vamos a ver unos puntos bíblicos ahí. Ese nacimiento espiritual me lleva, mis amados hermanos, a unirme al Señor y ser un espíritu con Él. 1 Corintios 6, 17. Ese es uno de los puntos de mi nuevo nacimiento, de ser un hombre espiritual. Me une al Señor y soy un espíritu con Él. Otro nacimiento espiritual que me lleva, mis amados hermanos, me da testimonio a mi espíritu que soy su hijo, que soy su morada y que Él vive en mí. Romanos 8:16. Ese da testimonio a mi espíritu de que yo soy un hombre de Dios, soy un hijo de Dios, el Espíritu Santo de Dios vive en mí. Ese da testimonio. Su presencia interna se manifiesta en mi alma, en mi espíritu y en mi carne.
¿Es bella o no es bella su presencia? Es bella su presencia. Se lo siente a Él, hermano. O si tal vez no lo sientes, pero sientes una convicción en tu espíritu que Él vive contigo. Porque algunos dicen, ay, no lo siento, pero ¿qué vas a sentirlo? Pues carnal. No vives sometido a Dios. ¿Cómo lo vas a sentir? Aquí es sometido a Dios, en obediencia y padeciendo los sufrimientos que Cristo pasó. Porque cada uno de ustedes y yo pasamos circunstancias. Amén o no amén, mis amados. Sufrimientos, padecimientos, tristezas, lloramos, nos alegramos, ¿verdad? Todo eso hay en el camino del Señor. Y todo eso lo permite Dios con propósitos, para engrandecer su nombre en nosotros. Para que levantemos los ojos y digamos, Señor, tú lo hiciste. A través de esa prueba, de esa lucha, tú lo hiciste porque me enseñaste algo. Y así va perfeccionando el templo del Espíritu Santo que vive en nosotros. Entonces veamos una semejanza en su encarnación. ¿Qué es encarnación, mi amor, hermanos? Que se encarnó, tomó forma corporal, un espíritu. Dice que el Espíritu Santo vino en María y se encarnó un ser ahí. Como mamá y papá cuando se unen tienen su niño. La diferencia es que el Espíritu Santo engendró a María. El poder de Dios hizo que engendrara directamente del poder de Dios. Y nació nuestro Salvador Jesucristo. Por eso que Él no nació de semen. Él no nació de nada de eso. Él nació por el poder del Espíritu Santo. Por eso que Él es Dios. Entonces vamos a ver una semejanza en su encarnación. Tomando naturaleza humana y tomando en nuestro lugar esa penalidad, o sea, ese castigo que a usted y a mí nos correspondía. Entonces Él tuvo que encarnarse como hombre para poder comprender y entender al hombre. ¿Quién mejor que Él que nos comprende, amado? Porque Él fue hombre. ¿Usted cree que Él no lloró? Él no sufrió. ¿Qué pues les parece a ustedes? Claro que sí, porque era hombre, pues. Por eso que Él nos entiende y nos comprende. ¿Él fue tentado o no fue tentado? No fue tentado. Pero no como nosotros a veces cuando somos tentados caemos. Él nunca declinó. Nunca cayó, mis amados hermanos. Y ahora nosotros, por ese nuevo nacimiento, o ese nacimiento espiritual, por esa regeneración, que también es un nuevo nacimiento, ahora nosotros por esa regeneración, mejoró algo que se degeneró. O sea, el degeneró es pasar de un estado original que teníamos. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, ellos tenían un cuerpo como usted y yo, porque ellos fueron tomados de la tierra para formarlo. Amén o no amén. Ellos no son, nuestros primeros padres no fueron hechos como los ángeles de los cielos. Ahí no sabemos qué material tomó mi Dios para crearlo. Habrá sido con su palabra nada más, no lo sabemos. Pero acá sí es bíblico que Él tomó de la tierra, del barro, para formar al hombre. Y sopló y le dio espíritu de vida. Entonces nuestros primeros padres tenían una nueva naturaleza. Pero la desobediencia, mis amados hermanos, los llevó a que el Espíritu de Dios se apartara de ellos y sean hombres naturales, conociendo el pecado. Entonces esa carne se degeneró, volvió a un estado de pecado. Pero en la regeneración a través del Espíritu Santo, fuimos, mi amado hermano, regenerados. Volvimos al estado que tenían nuestros primeros padres. Sin malicia, sin pecado, mis amados hermanos.
¿Y cómo es el poder de Dios, no? Para cambiarnos internamente. A veces quedamos asombrados, ¿sí o no? De ver que Él nos cambió y nos transformó, de cómo éramos cuando estábamos sin Cristo, hermano. ¿Ah? Usted sí se sorprende a veces cuando se ve en el espejo y mira, wow, ya no soy como era antes. Usted no se sorprende a veces. Él se va a sorprender pues si te miras y eres el mismo de antes. Sigue siendo el mismo de antes. Eso no te sorprende, más bien qué guapo que soy. Entonces, mi hermanos, esa regeneración, ¿verdad? Que es el nuevo nacimiento, nos mejoró como nuestros primeros padres. Entonces ahí fue que se mejoró, tomando un lugar de santidad por el poder del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo obró en nosotros, nos regeneró, nos hizo nueva criatura. Ahora ya no tenemos malicia. ¿Sí o no, mi hermano? Ahora ya no hacemos lo que hacíamos antes. Eso hay que dejar, lo que era antes. Ya no lo hagas. Cambia. Deja que Cristo trate con tu vida, mis amados. Vamos a la otra parte. Al ser templo de Dios, estoy unido con Cristo Jesús. Vamos a ver algunas figuras o imágenes que son símbolos, mi amado hermano. Eso representa símbolos, una imagen, una figura. Vamos a ver esas figuras. Son el fundamento y el edificio. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. Tomando un texto bíblico para llevar esos símbolos a lo que usted y yo somos hoy, el templo de Cristo. El fundamento y el edificio. Edificados, dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. Edificados sobre el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo. Ese es el fundamento, no el Papa, no el pastor, no las grandes sectas, no, eso no son el fundamento. El fundamento es Cristo Jesús. Edificados sobre el fundamento de Jesucristo, de los apóstoles y profetas. ¿De dónde tomaron ese fundamento los apóstoles y los profetas? De Jesucristo. Siendo la principal piedra del ángulo, mira ahí da un énfasis más claro, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién dice? Jesucristo mismo. Entonces, Cristo es nuestro fundamento. ¿Quién estableció esos fundamentos para que nosotros los siguiéramos? Los apóstoles y los profetas. Los profetas hablan del Antiguo Testamento porque ellos hablaban en nombre de Dios a través del Espíritu Santo. Siendo la principal piedra del ángulo a Jesucristo mismo, en quien dice todo el edificio coordinado. ¿Cuál es el edificio? Usted y yo. Siendo en quien todo el edificio bien coordinado, dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, tú como edificio, yo como edificio, tenemos que ir creciendo en ese fundamento. Creciendo en ese fundamento, mis amados hermanos. En quien vosotros también sois juntamente edificados, mira lo que dice, para morada de Dios en el Espíritu Santo. ¿Quién va edificando tu templo? ¿Quién va dándole el crecimiento a tu templo? El Espíritu Santo. ¿Ah? Así como una casa necesita ser construida por diferentes cosas de materiales, así yo necesito ir creciendo. ¿Cómo? A través del fruto del Espíritu Santo. Ahí está mi crecimiento, ahí es donde yo debo agarrarme para poder ser edificado e ir creciendo como morada de Dios a través del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo, no los dones del Espíritu Santo. ¿Qué te da el crecimiento? ¿Los frutos o los dones? Los frutos, pues. Los dones los tiene hasta el más pecador. Usted va al brujo, sana.
El brujo sana, porque el diablo también sana, amén o no amén. Aquí los dones son indispensables, pero más indispensable es que mi vida tenga los frutos. Pues. ¿Cuál es el primer fruto? Y ahí viene todo. El amor abarca todo lo que representa ya los demás frutos. ¿Ah? Si no tienes frutos y tienes dones y te jactas de los dones, estás más perdido que Judas. No te jactes de los dones, no te bases de los dones, porque eso no te salva. Lo que te salva es los frutos del Espíritu Santo. Dele aplauso al Señor. El Señor sanó, mira que el Señor hizo esto, lo otro, que los ladrones salieron corriendo, que hice esto, lo otro. Pero ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿No te congregas? ¿No ayunas? ¿No oras? ¿Vives en chisme, en cuentos? ¿Vives mintiendo? ¿Vives robando? ¿Vives haciendo lo que te agradaba antes? Los dones son irrevocables, dice la Biblia. ¿Amén o no amén, mis amados? Los dones son irrevocables. Sigues en el Evangelio, sigues haciendo tantas cosas, pero estás más perdido que Judas. Aquí hay que buscar los frutos, mi amado hermano. La obediencia, mis amados. Y eso es sobre todo los sacrificios que usted y yo podamos dar. Entonces, mis amados hermanos, ¿dónde estábamos? Efesios capítulo 2, versículo 2 al 20. Colosenses 2:7, mis amados hermanos. Ahí habla nuevamente esa figura del fundamento y el edificio. Colosenses capítulo 2, versículo 7. Si recibimos al Señor, andemos en Él arraigados, o sea, como una raíz puesta en la tierra, firmes, que no vamos a ser extinguidos ni extirpados. Dice, en Él arraigados y sobreedificados, o sea, en este edificio que antes era de pecado, sobreedificó a través del Espíritu Santo en mi vida, donde se derramó su amor, su bondad, su misericordia, cambiándome y transformándome. Eso es sobreedificado, o sea, en este edificio malo y perverso, en esta carne que era mala y perversa, Él sobreedificó la presencia de Dios en mi vida. Ahora sí yo marco la diferencia. Entonces, si recibimos al Señor, andemos en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Primera de Pedro 2:5. Sigamos viendo esa figura o símbolo. Nosotros como piedras vivas, ahí habla nuevamente esa palabra, somos edificados. Está tomando una figura, un símbolo. Somos edificados como casa espiritual. ¿Quién es la casa espiritual? Usted y yo. ¿Por qué soy una casa espiritual? Por el Espíritu Santo de Dios que vive en mi vida. Por eso soy un hombre espiritual. Por eso que amamos las cosas espirituales. Por eso que deseamos las cosas espirituales. Nosotros como piedras vivas, usted y yo como piedras vivas, por el Espíritu Santo que vive en nosotros, somos edificados como casa espiritual y sacerdotes santos. Recuerden que en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, entraban los sacerdotes elegidos por Dios. Y esos sacerdotes tenían que vivir una vida irreprensible. Aún el sumo sacerdote, cada año entraba a hacer y presentar ofrendas por el pecado del pueblo. Y si ese sacerdote, ese sacerdote estaba mal, Dios mismo ahí en el aposento santo, en el lugar santísimo, Dios lo cortaba. Por eso que le ponían una especie de campanas con una soga, qué sé yo, porque cuando él caminaba sonaban las campanas. Una vez que dejaba de sonar, cuando estaba ministrando al Señor, y dejaba de sonar, era porque ya era cafeteado ese hombre. ¿Y qué tenían que hacer? Ojalá ese gil ahí. Lo mató el Señor. Ahora, gracias a Dios que estamos en su misericordia.
siendo hombres de Dios, que ministramos a Dios, a veces hacemos pecado, no nos corta. ¿Por qué no nos corta? Por Jesucristo. Porque Él dice que está delante del Padre intercediendo por usted y por mí. Es por Cristo, mi amor. Es por Cristo. Pero todo tiene su término, ¿sí o no? Todo tiene su límite. ¿Ah? Porque nadie puede pisotear la sangre de Cristo y que quede sin su castigo, mis amados hermanos. Por eso siempre digo, mi amado hermano, el Evangelio no es juego, el Evangelio no es chiste. El Evangelio es algo serio. Hay que vivir una vida de obediencia. Entonces, mi amado hermano, somos edificados como casa espiritual, sacerdotes santos, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aún en tus sacrificios, en mis sacrificios que le presento a Dios, yo tengo que estar en santidad y en obediencia. ¿Ah? Los sacerdotes ministraban en el tabernáculo porque eran hombres que vivían guardándose para Dios. Así también nosotros, ¿cómo ministramos a Dios nosotros? ¿Ah? Cuando le alabamos, aun cuando estamos predicando. ¿Usted ha visto que a pastores Dios lo ha cortado? Dios guarde nuestras vidas, hermanos. ¿Ah? Entonces, si usted y yo sacrificamos alabanzas espirituales, sacrificamos a Dios cosas espirituales, tenemos que guardarnos para Dios. ¿Ah? Usted está orando, usted está ofreciendo sacrificios a Dios, como sacerdote de Dios que es. Entonces, mi vida tiene que estar en obediencia y en santidad. Denle aplausos al Señor. Eso está en Segunda de Pedro, Primera de Pedro 2.5. Dije mal delante, ¿no? Primera de Pedro 2.5. Ahí usted encuentra que somos piedras vivas y somos edificados como casa espiritual, sacerdotes santos, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No todo lo que tú le ofreces te lo acepta Dios. Si tu vida está en desorden, Él no acepta tu sacrificio. ¿Ah? Si tú estás en un orden con Dios, Él acepta tu sacrificio. Si no estás en obediencia, no acepta tu sacrificio. Así llores, hables lengua, dance y hagas todas esas cuestiones. Si estás en desobediencia, no te escucha. O si te escucha, pues no te para bola. Así de sencillo y fácil. Aquí no porque tú lloras, porque tú danzas, ¿ah? Porque hablas lengua, porque predicas bonito, ¿ah? Piensas que está oyendo tu Dios. ¿Ah? Qué bueno. Aquí es una vida de obediencia, tanto el pastor como la grey. Porque si no, no estuviéramos predicando aquí, pues, mi amado hermano. ¿Ah? Pues yo siempre le digo, yo no valgo para ser hipócrita. Hay muchos que se paran en los púlpitos en pecado. Están predicando, hermano. ¿Ah? Estamos hablando de un hábito de pecado. No tienen vergüenza, hermano. No tienen temor de Dios. Ahorita lárgate y siéntate. Si estás haciendo algo malo, siéntate ahí para que haya misericordia de Dios. Dios nos guarde, mis amados hermanos. Y sigamos así, guardándonos para Dios. ¿Por qué voy a predicar? Pues si yo estoy haciendo lo malo, si estoy en desobediencia, ¿qué voy a predicar yo, papá? ¿Ah? Tarde o temprano se levantan aquí los profetas a hablar y a decir, el pastor está aquí, el pastor. Él no es así. Porque aquí hay hombres de Dios que Dios les muestra, que a veces no le creen. Sí, hay hombres de Dios aquí que Dios les muestra. ¿Sí? Y no les paran bola, pero viene Torombolo. Estoy hablando de otro Torombolo. Ahí le creen, pues. Viene un chiquito de Dios a hablarle, a decirle, ni bola te paran. Ahora, mi amado, algo que yo he comprobado. A hombres de Dios, Dios le ha hablado, le ha dicho tantas cosas. Le deja de hablar ya por estos grandes hombres de Dios y toma a veces hasta impíos, chiquitos así, para venirte a decir,
Y ahí es donde el corazón de ellos se endurece. ¿Qué me puedes hablar tú si no estás en nada? Eres un impío, ¿qué me vas a hablar? Dios habla de esa manera para que tu corazón se siga endureciendo. ¿Sí? Entonces toda la palabra que te dan, medítalo, piénsalo, porque así me venían a dar a mí. Que tampoco estaba en pecado, me venían a dar, gracias hermano, le voy a meditar, gracias, sigue orando por mí, siempre era mi palabra, amén, gracias hermano, sigue orando por mí, que Dios tenga misericordia de mí, voy a meditar, voy a decir. ¿Ah? Y examinarlo no es malo, examinémonos, pues. Me habló por algo, me dijo por algo, y yo voy a examinarlo bien, mis amados hermanos, porque Dios habla de diferentes formas, hasta las piedras pueden tomar para hablarnos. Amén o no amén, mi cielo. Entonces Jesucristo, desarrollando ya estos textos, Jesucristo es el fundamento y nosotros el edificio. En mí el Espíritu Santo, mi fundamento interior, donde yo, como morada de Dios, voy creciendo como templo santo del Señor. Mis amados hermanos, vamos a decirlo de nuevo. Jesucristo es el fundamento y nosotros el edificio, dándole un desarrollo a estos textos. En mí el Espíritu Santo es mi fundamento interior, donde yo, como morada de Dios, voy creciendo como templo santo del Señor. ¿Tenemos o no tenemos que seguir creciendo? Cada día vamos creciendo, cada día a través de tantas cosas que sucedan para bien o para mal, nos ayuda a crecer en nuestra vida espiritual. Y nuestro templo va creciendo y va a llegar a la estatura del varón perfecto. Usted y yo tenemos que llegar a un nivel de la estatura del varón de Cristo, lo que Él está demandándonos de usted y de mí. ¿Ah? Pues yo le digo, ya nosotros no somos como ayer. Ya no somos el de ayer, ya somos diferentes ahora. Y cada día seguiremos cambiando y siendo transformados por el poder del Espíritu Santo en nosotros, mi amado hermano. Interpretando el significado de esta figura, es la idea de que somos una habitación, o sea, o donde ocupa un lugar, o se ocupa ese lugar. Esa idea que somos una habitación, usted y yo, del Espíritu Santo. Ahí es donde Él vive, ahí es donde Él mora. Aquí adentro, en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu, Él habita. ¿Ah? Y ese nos guía a toda verdad y a toda justicia. Ese es el que cada tiempo de nuestras pruebas, luchas, nos hace sentir su presencia, o a veces no sentimos nada. Oye, es lo más triste y lo más duro eso, ¿sí o no? Cuando a veces en tantos momentos duros que tú pasas no sientes nada, hermano. Te parece a este que está más frío que el hielo. Como que Dios hace un silencio ahí, hermano. ¿Por qué Dios hace un silencio ahí? Para ver cómo reaccionamos. Para ver qué vas a hacer. Entonces a mí me mantiene fiel por las experiencias que yo he tenido con Él. No, esa es la pregunta que yo le mandé a los teólogos. Esa experiencia que yo he tenido con Él en los momentos duros, esa fe que a veces ya no es humana, es mi fe, pero mi fe que ha tenido la experiencia, ¿ah? No sentí nada, pero pasé experiencias que Él se manifestó en mi vida, en mis momentos duros y difíciles, me va a hacer permanecer fiel a Él. Recordándome sus manifestaciones divinas en mi vida. Gloria a Dios. Explico, Amén. Gloria a Dios. Ahí la fe a veces se acaba, pero queda lo que yo tenía y aprendí en mis vidas, en mis momentos de gloria delante de Dios. ¿Sí o no? Cuando usted tenía una experiencia cuando era mundano, tuvo un baile bien chévere con el grupo Nietzsche, con el Gran Combo. ¿Ah? Usted tuvo un baile chévere, las peladas ahí. Esa manifestación a usted le quedó grabada, haciendo y peor si consiguió una chica ahí. Que quedó grabado, ¿verdad? En su mente. Y se recuerda qué momentos bellos pasa ese tiempo. O cuando tuviste tu enamorada y paseaste 1 año, 2 años, fuiste su enamorada.
Te quedó grabado eso, ¿verdad? Entonces eso te recuerda en los momentos duros y difíciles que pases esta vez con tu esposa. Te recuerda los momentos bonitos que pasaste con ellos y te haces un mansito hombre. Sí me explico, hermano. Entonces eso lo que pasé me lleva a fortalecerme en mis momentos duros y difíciles. ¿Ah? Espero que hayan entendido y espero que me respondan ya pues esas preguntas. Los teólogos son tremendos. Tienen todo salito, hermano. ¿Cuál era la pregunta? ¿A dónde está mi fe en mis momentos duros y difíciles? Ahí yo le respondí a muchas cosas. Mis experiencias en mis pruebas y mis luchas me fortalecen. Aunque a veces la fe mengua. A veces la fe te falla o te quedas sin fe a veces. ¿Sí o no, mi hermano? ¿Quién no le ha pasado eso? A veces ni fe tienes, hermano. Pero las experiencias que pasaste, ese te hace fuerte. Gloria a Dios. Ahí está la respuesta. Por eso es que permanecemos, pues, vamos, hermanos, por las experiencias bellas y preciosas que hemos pasado con Él. Den aplausos al Gloria a Señor. Dios. Ya se acuerda un hermano que escribió: ah, pastor, para estar a su nivel, estamos en su nivel mismo, ya diga. Son tremendos, ¿verdad? Yo, hermanita, que me sacaba las preguntas, me sacaba. Yo me reía acá con esto, y una vez quieren que le dé la presentación. Increíble. Ahí es más fácil. Son increíbles. Entonces, mi amor, hermanos, interpretando el significado de esta figura, es la idea de que somos una habitación de Él. Entonces, en esa habitación o templo habita el Espíritu Santo. 2 Corintios 6:16. ¿Qué dice 2 Corintios 6:16? ¿Y qué acuerdo qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Ah? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo, habitaré. O sea, en esta habitación va a habitar el Espíritu Santo. Habitaré y andaré entre ellos. ¿Cómo va a andar entre nosotros? Él en nosotros, dice, andaré entre ellos. O sea, donde yo voy, Él está conmigo. Andaré entre ellos. Él en mí adentro. No cuando llevaban el tabernáculo exteriormente. Ahora Él anda conmigo porque el Espíritu de Dios vive en mí. ¿Ah? Andaré con ellos, o sea, Él en mí. Les reitero, donde yo iba, donde yo voy, Él está conmigo. Entonces, mi amor, hermanos, estamos en 2 Corintios 6:16. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Antes nosotros no teníamos al Dios vivo nosotros. Ahora sí. Él anda con nosotros. Ahora Él nos llama: tú eres mi pueblo. Tú perteneces a mi pueblo. Tú eres de mí. Y yo te voy a llevar arriba. Qué bello es el Señor. ¿Cómo obra el Espíritu de Dios en nosotros como templo? Ahí está la otra pregunta. ¿Cómo obra el Espíritu de Dios en nosotros como templo? Habla de una regeneración. Ahí usted ve a Juan, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Vamos a ver qué es una regeneración. Una regeneración es un cambio radical. O sea, de raíz. Es fundamental, es total. Ese cambio radical que hace el Espíritu Santo en nosotros. Cuando le oímos y creemos en su palabra y recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Esa es la regeneración, un cambio radical por medio del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver lo que habla de una regeneración. Número 1, pasamos del dominio del pecado al dominio del Espíritu Santo. Esa es una regeneración. Pasar del dominio del pecado al dominio del Espíritu Santo. Hoy nos domina el Espíritu Santo porque vive en nosotros. Número 2.
de allí se inicia el nuevo nacimiento, que es el crecimiento y progreso espiritual, donde nuestra meta debe ser el ser semejantes a Cristo. Esa es la regeneración. El llegar a ser semejantes a Cristo. Escrito está en Romanos 8:29. Ahí está la contestación. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, los eligió, elegidos por Dios desde la eternidad para ser salvos por su gracia. También los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces dice que somos hechos conforme a la imagen de Dios. Usted y yo somos la imagen de Dios. La diferencia es que Él es Dios. Nosotros tomamos la imagen de ¿quién? De Cristo Jesús. Porque Él es una persona divina. Amén o no amén. Él no es un espíritu. Escúcheme bien. Él es una persona divina. ¿Ah? Él se manifiesta como persona como lo hizo a los apóstoles. Porque los apóstoles se asustaron. ¡Un fantasma! Como cuando se asusta con las cucarachas y los ratones. ¡Ay, fantasma, un ratón! Se asustaron los discípulos. No te asustes, yo soy carne, tócame. ¿Ah? ¿Está o no está en carne mi Cristo allá arriba en los cielos? Claro que sí. Lo que les digo, tiene un cuerpo glorificado. ¿Ah? Es de la misma esencia de Dios. Pero Él tiene que manifestar su cuerpo para que lo vean, para que vean que Él pagó precio de sangre. Muchos han tenido una experiencia que han visto a Cristo, los huecos, la costilla dañada por una espada. Es que esa es la prueba, pues hermano, que Él se va a manifestar de esa manera, para mostrar al hombre: yo morí por ti. Yo morí por ti, di mi vida por ti, para que tú vengas a mí. Esa es la prueba de mi Cristo Jesús. Entonces de allí se inicia el nuevo nacimiento, que es el crecimiento y progreso espiritual, donde nuestra meta debe ser semejante a Jesucristo. Entonces leímos porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso vimos en Romanos 8:29. Entonces, somos semejantes, o sea, una imitación, algo parecido. ¿Ah? Somos a imagen de Dios, no es que somos como Él. Tenemos cierto parecido. Vamos a tener cuerpos inmortales, donde no vamos a envejecer, no vamos a tener hambre ni sed, no vamos a enfermarnos, nada que ver. Qué lindo será ese día, ¿verdad? Ahora si usted tiene que enfermarse, padecer tantas cosas, allá se va a acabar todo sufrimiento, mi amado hermano. Entonces vale la pena seguir siendo templos de Dios. Amén o no amén, mis amados. Denle aplausos al Señor. ¿Me permite terminar, mis amados hermanos? ¿Ah? No todo, porque todo es un... Entonces seremos transformados de este cuerpo de humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahí yo tomé Filipenses 3:21, donde vamos a ser transformados este cuerpo de humillación, de este cuerpo que da lástima porque se enferma, se cansa, ¿sí o no, mi hermano? Ese es el cuerpo de humillación que tenemos hoy usted y yo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya de mi Cristo por el poder del Espíritu Santo, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, porque Él tiene todo el poder. Vamos a ver textos que hablan de la regeneración. La regeneración, recuerden que es el nuevo nacimiento por ese poder del Espíritu Santo. Juan 3 y 5. Ahí vamos a ver a Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces aquí está hablando de una regeneración. Si no nace de nuevo, le dijo a Nicodemo, un religioso que sabía la ley, hermano, de arriba para abajo. Y él no entendía, hermano, no entendía.
porque estaba lleno de letras y era un hombre carnal. Ni aún los discípulos le entendían. Le dice a Nicodemo, porque lo va a buscar de noche, y no fue solo, fue acompañado, porque él dice, sabemos que ha venido de Dios. Está hablando en términos generales. O sea, no vino solo, vino acompañado. Entonces Cristo le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Está hablando de un nuevo nacimiento, de la regeneración. Y acá más adelante dice en el 5, y si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Dos requisitos del nuevo nacimiento. Si no naces de nuevo, cuando le aceptas como Señor y Salvador, no puedes ver el reino. Y si no naces del agua y del Espíritu, peor vas a poder entrar en el reino de Dios. Entonces nosotros nacemos a través del poder de la palabra de Dios. Cuando usted y yo la escuchamos, porque muchos la escucharon y se convirtieron, sino de una o de otra manera. Muchos vienen a través de un mensaje, de una alabanza, de un tratado, pero es la palabra. Muy diferente es cuando Dios tiene un propósito contigo y te trae. Tú escuchaste la palabra, la alabanza, pero no le paraste bola a eso, ¿verdad? Pero Él te trae. Eso no pasa mucho. Solo a mí me pasó eso. Yo escuché la palabra, ni entendí ni nada, ni las alabanzas. Me acordaba de mi mamá que cantaba. Pero para mí era lo mismo, hermano. Yo fui ahí a la iglesia 24 de Bolivia. Bueno, ya terminó, me voy. Mentira, el Espíritu Santo a través del poder de Dios me llevó, hermano, a entregarme. Y no era porque me llevaron, era nada, porque sabía que ya mi muerte me esperaba, hermano. Yo con ella me iban las noches, las madrugadas, ya me iba, hermano. Hacer lo malo. Entonces Dios tuvo misericordia, ¿verdad? Entonces por eso Dios trata de diferentes formas. Unos vienen con la palabra, con la alabanza, con los tratados, a mí no, a mí me llevó. Sin haberme quedado nada de la alabanza ni la predica. Gracias a Dios por eso, hermano. Gracias a Dios. Entonces nos salvó, mis amados hermanos, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, o sea, de su palabra, por el poder del Espíritu Santo y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. Ahí usted lea, mi amor, hermano. Que Él nos salvó no por obras de justicia, no porque tú eras bueno, no porque tú eras un niño que no hacías nada malo, nada que ver, mi amado hermano. Entonces dice, no nos salvó por obras de justicia que nosotros hacíamos. Por eso la religión que te dice, ven, que te salvas por obras, te está mintiendo. Ningún hombre puede comprar su salvación por medio de las obras. Ya la obra fue dada ¿por quién? Por Jesucristo. Él padeció y sufrió en ese sacrificio de la cruz del Calvario. Ya fue pagado. Yo lo que necesito, usted lo que necesita, amado hermano, amado amigo, es acercarse a Él nada más. Y Él es el que hace la obra. Él es el que hace la obra. Nosotros lo que hacemos es entregarle nuestro corazón a Él. Y Él hace la obra grande y maravillosa, mis amados hermanos. Entonces, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. O sea, su palabra surtió efecto a través del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿El agua qué hace? Limpia, ¿sí o no? La palabra te limpia. Y es el Espíritu Santo que viene a tu vida. La sangre de Jesucristo, que es su Espíritu Santo, me limpia y me cambia y me transforma. Por la regeneración en el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién nos regenera? El Espíritu Santo. ¿Quién nos da el nuevo nacimiento? El Espíritu Santo. ¿Por qué usted y yo somos templos del Espíritu Santo? Porque Él vive en mí, Él vive en ustedes, mi amado hermano. Entonces, la otra semana terminaremos, mi hermano, viendo algunos puntos. ¿Por qué y cómo somos templos del Espíritu Santo? O cómo obra el Espíritu Santo en nosotros como templos que somos, mi amado hermano. Entonces, mis amados hermanos, ¿se escucha esto? Sí, ¿sí se escucha? ¿Se escucha? Sí. Entonces, usted y yo somos templos del Espíritu Santo, mis hermanos. Cuidémonos. Se acercan las fiestas paganas. Cuídese.
no esté compartiendo. No vaya a estar hecho el bobo mirando la quema de baños viejos que le puede saltar una camareta en un ojo, en la boca. Hermano, no vaya a estar compartiendo eso. Ay, dale a mis hijos el chiste. ¿Cómo se llama esa mujer que ¿cómo se llama ese? El chiquero que se prende y dale a mi hijo y está hecho los padres corrompidos, cristianos dándole a sus hijos el chispeador. Toma, mijito, una camaretita ahí para que vayas a reventar. Mételo ese día aunque sea a orar ahí, mi hermano, enciérrate ahí. Quédate en tu casa. Si no te gusta orar, métete en tu casa ahí. Estate mirando a tu esposa, a tus hijos, qué sé yo, hermano. Te a ver una película del pastor Jen Lee, del misionero Jackie Chan. Ponte a ver. No compartas con el mundo. Ya después que termina, ahí se anda a visitar a tu familia. Que te mueres por ir hasta allá. Anda a visitar a tu familia. Si te llaman a comer, anda a comer. Aprovechalo ahí. Si no cocinaste, anda a comer ahí. Esas fiestas paganas no las compartas. A Dios no le agrada, hermano. ¿Ah? No que te vas a pegar una copita social, nada, mi hermano. No que voy a pedirle permiso al Señor un ratito para ir a bailar. Ya el otro año ya vengo nuevo, dice mi hermano. Ponte que el diablo te lleve ese día, hermano. Así que el pueblo de Dios se guarda para Dios. Como templos de Dios nos guardamos para Él. Nada de contaminación a esta carne, a este templo, a este tabernáculo, a este santuario de Dios. Pongámonos de pie, hermano. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque somos templo tuyo, Señor amado. Gracias porque tu Espíritu Santo vive en nosotros. Síguenos ayudándonos. Sigue fortaleciéndonos. Síguenos guiando a toda verdad y a toda justicia. Ayúdanos a no apagar el Espíritu. Ayúdanos a no contristar el Espíritu Santo que vive en nosotros, Padre. Ayúdanos, te lo suplicamos. Porque ¿quién mejor como tú que comprende, Señor amado? Porque tú viviste en un cuerpo encarnado, mi Señor amado. Y comprendes nuestras debilidades. Ahí fortalece esas debilidades, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a seguir, ayúdanos a avanzar como templos tuyos para caminar hacia esa patria celestial, porque ese tu Espíritu Santo es que nos va a llevar a las patrias celestiales. Gracias, Señor. Muy agradecidos tuyos de que somos tu templo. Ver lo que éramos antes a lo que somos ahora, Señor. Cuán lindo y poderoso tú eres. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén.